a passar la mão no tabata eimas. E é bosco a salir de chelo abisa. Atamita hasi turcos bira nobo. Kajanang di oro, rio nang di cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Kajanang di oro, rio nang di cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Mira el amchi tem graça de leão, mire bina ta come cue wolf, e tigre nam e bestia nam feroz, ta mucha ta guia tantur. Y observando e yerba verde nam, pagatino no hay canción de Paranam. Precioso flor cu suave fragancia, duchinos lotayanan, cayanan de oro, rio de cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Kajanang di oro, rio de cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Kayanang é ciego não lo mira, é surdo e mudo não lo tende e canta glória a Deus. E cojo não lo salta maneira bina, o que tu se nos botar em mansão preparada. Haz tu calculação para estar allá. Em mansão nos lota feliz, o quanto mita angela patayanan. Vivando Jesus para sempre e sempre prepara para botayanan. Vai cantar Kayanan de oro, rio de cristal. Kayanan de oro, rio de cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Kayanan de oro, rio de cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Kayanan de oro, rio de cristal. Jesus a prepara para nos tour, angel não tá esperando. Angel não tá esperando. Angel não tá esperando. E angel não tá esperando. Los ángeles nos esperan. Vamos a estar preparados, porque pronto Cristo viene. Y podemos ir a vivir con Él por siempre y siempre. Bueno, ¿queremos escuchar uno más? ¿O ya está suficiente? ¿Otro día? Bueno, vamos a ver si podemos cantar uno más. Ese cántico que voy a cantar se habla más bien de... Sabemos que la Biblia nos dice también que lo que sucederá en el cielo es que vamos a ser juzgados. La Biblia nos habla de textos que nos dice, tú puedes vivir la forma que tú quieres. Tú puedes vivir
como que tú quieres. Pero que tú tienes que tener en cuenta que un día tú tienes que dar cuenta a Dios de la forma que usted vivió, las palabras que usted habló, todo lo que uno ha hecho. Debemos dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos creó. Sabemos que el enemigo vino y desbarató todo, puso que Adán y Eva pecó y después de ahí todos nosotros somos pecadores. Pero no es que porque ellos pecaron significa entonces vamos a disfrutar y vivir en pecado. Sino no, Dios prepara el cielo para todas las personas que dicen: Señor, ayúdame, soy pecador, estoy cayendo en pecado, pero ayúdame para caminar fiel a ti, para que un día cuando tú vienes a buscar sus hijos podemos a vivir con él. Y ese cántico nos habla más bien del juicio de Dios. Vamos a disfrutar de ese cántico que habla de el día de juicio. De nosotros al escuchar su voz, oyendo el llamado, sabiendo que Cristo nos llama. No quiero oír a nadie, no me hables. Oye, amigo, cuando Cristo llama, abre tu oído a Cristo. Presta atención a tu Dios, El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. Steven. Sentí que escuchaba. El hombre sabio ha dicho: he probado todo, nada hay nuevo, todas las cosas son vanidad, todas las cosas son vanidad, vanidad. Dice la Biblia, va a llegar el día, no sigas quieto, Dios trae todo a juicio. Sea bien o mal, o bien o mal. El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. Goza, oh joven, disfruta la vida. No sigas quieto, no dejes tiempo pasar. Pues alégrate, Si ten en cuenta que todo lo que hacemos está a la vista, sí, está a la vista de Él. Es tu creador y tu redentor. El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. El día va a llegar que tengo que
dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho. El día va a llegar que tengo que dar cuenta. Yo tengo que responder lo que he hecho hoy. El día va a llegar donde tengo que dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos. Por eso vale la pena hacerlo conforme si tú estás delante de la vista de Dios.